ya estamos de vuelta en la primera emisión y vamos a hablar de la propuesta que han hecho los candidatos presidenciales Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez para cerrar refinerías, esto para proteger la salud de los mexicanos. Es una propuesta que ha sido rechazada por parte de su contrincante, la aspirante oficialista Claudia Sheinbaum, y también del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ayer decía que refinar combustible, refinar petróleo es un buen negocio y que qué es lo que quieren los opositores, que vayamos a comprar gasolinas al extranjero. Bueno, eso dijo ayer el presidente de la República. Y para abordar este tema, invitamos a Gonzalo Monroy, especialista en el sector energético, para conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días. Mi querido Pascal, muy buenos días. Bueno, pues a ver, yendo por partes, ¿qué te parece la iniciativa de Xóchitl Gálvez y de Jorge Álvarez Maínez para cerrar refinerías? Por ejemplo, la refinería de Cadereyta, cerca de Monterrey, que ha sido señalada como responsable de parte de la mala calidad del aire de la zona metropolitana. Sí, mira, es importante mencionar sobre todo las aristas o lo que lo están haciendo, y es precisamente la contaminación y los procesos asociados que están envenenando, no hay otra forma de decirlo, a la zona metropolitana de Monterrey, en el caso de Cadereyta, o todo el Valle de México, en el caso de Tula. También, obviamente, en el caso de la candidata Xóchitl Gálvez, habla de cerrar Madero. Y aquí tenemos que entender de que no son realidades de blanco y negro, hay una cantidad de matices de grises. Y hay que entender, obviamente, que estamos también hablando de procesos que llevan bastante más tiempo, que requieren estudios de tener los elementos, de saber qué se puede hacer. Y vamos a irnos, si quieres, por partes. Por ejemplo, de Madero, en ese sexenio se le han dado poco más de 350 millones de dólares para su rehabilitación y modernización. La realidad es que eso puede sonar muchísimo dinero, pero las necesidades reales de la refinería pues exigen cantidades por arriba de los 4,000 a 5,000 millones de dólares. Requiere prácticamente que se rehagan desde cero algunas plantas por completo. Obviamente esto pone la refinería de Madero más allá de cualquier tipo de salvación económica. Estamos hablando de 4,000 millones de dólares para levantarla a un 80% de utilización y dejar de perder dinero. Y ese punto es importante. Cuando el presidente dice es que tiene muy buenos márgenes, en el caso de la refinación global, es cierto, en el caso de Pemex, cada barril de gasolina, cada barril de diésel o de turbocina sale con pérdidas. Así que aquí en este caso se trata de reducir la sangría financiera que tiene Pemex. El caso de Cadereyta es un poco más complicado, Pascal, porque es una refinería que, a diferencia de Madero, toma crudos ligeros y crudos pesados. Obviamente aquí se requieren inversiones, en este caso de 1,000 millones de dólares, tan solo para que deje de contaminar. Y aquí me tengo que detener para hacer la aclaración de que esto no agrega un solo barril de gasolina, no agrega una sola gota de diésel o de combustible o de turbocina, simplemente es para que deje de contaminar. Habiendo dicho eso, eso es fácil entender de que no es tan fácil el poder decir vamos a cerrarlo. Una propuesta podría ser, bueno, podemos cerrar algunas plantas, pero podemos mantener, por ejemplo, la parte de todos los tanques de almacenamiento para que funcionaran como terminales. Este tipo de detalles, Pascal, son especialmente cruciales para saber si las propuestas son ocurrencias o realmente hay un trabajo serio detrás de las propuestas. Hay que hacer los estudios, pues decía yo un poco más temprano, en un comentario de contexto a lo dicho por el presidente López Obrador, en el sentido de que si los candidatos opositores están proponiendo comprar gasolinas fuera, yo decía, pues al auto de uno realmente no le importa si la gasolina es nacional o es extranjera, el caso es que la podamos obtener a un buen precio. Es totalmente cierto. Y al final la gente pues no sabe de dónde está viniendo su gasolina. Déjame darte un ejemplo y va a ser muy bueno. En el caso, por ejemplo, de la gasolina premium, a pesar de que la compren en las gasolineras de marca Pemex, es gasolina 100% de importación. De hecho, 99%. Aquí lo que más le importa a la gente es saber que va a tener gasolina disponible, que no va a haber otro desabasto, y también a precios asequibles. Si bien la gasolina no va a llegar a los 10 pesos que algún día se prometió, tampoco que llegue a 40 pesos o que se vuelva una cosa de literalmente de descontento social. En encontrar ese balance, de nuevo, de la oferta y la demanda, es donde está el secreto. Bueno, pues ahí está, vamos a ver cómo progresan
estas propuestas y si realmente se hace el estudio requerido para saber, por ejemplo, qué tanto contamina la refinería de Cadereyta. Ayer el presidente decía que el director de Pemex va a dar los datos, pero hemos visto al personal de Petróleos Mexicanos, Gonzalo, no permitir la entrada de los inspectores de la Secretaría de Medio Ambiente de Monterrey. Veremos cómo progresa esto y te agradezco, como siempre, que me tomes la llamada, Gonzalo. Por supuesto, Pascal. Y de hecho, si me permites hacer un pequeño comentario, creo que vale la pena abordar un poco más en esa parte de las emisiones. Porque, por ejemplo, desde 2021 han presentado sus reportes de emisiones que tienen en sus diferentes plantas, llámese petroquímicas o refinerías. Y por el otro lado, también creo que hay que hablar de la gran contradicción, ahora ya creo que es bastante evidente, de la candidata Claudia Sheinbaum, que se quiere presentar o posicionar como ambientalista, pero por el otro lado está manteniendo un ritmo o un rumbo que es básicamente la contaminación derivada de las refinerías. Si bien a un caso, el caso opositor requiere más estudios, definitivamente la solución mantener el status quo tampoco es una opción viable. Pues ahí está, Gonzalo, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Un gran abrazo, Pascal, a ti y a todo tu público. Ahí está Gonzalo Monroy, especialista en temas energéticos, a quien entrevistamos con mucha frecuencia aquí en el programa.